Va a estar en el centro estudiante y yo hoy se las voy a colgar en el CIAL, la unidad 4. Y antes de comenzar a ver esta unidad, vamos a ver lo que vimos brevemente en la unidad 3, que lo que vimos fueron integrales indefinidas. Determinando que esa integral indefinida o antiderivada, también llamada, es la operación inversa a la derivada. Y que la integral indefinida tiene debajo del signo integral la función integrando que representa la derivada o algo similar a la derivada de una función cuyo resultado la llamamos función primitiva y que esta función, si la derivamos, obtenemos la expresión que aparece bajo el signo integral. Que cuando resolvemos una integral indefinida, obtenemos infinitas primitivas que difieren de un valor constante. Eso es lo que vimos en la unidad 3. Y lo que además veíamos en la unidad 3 era si la reconocíamos a esta función integrando como la derivada de esta función primitiva, quiere decir que la resolvíamos de manera... ¿Sabes que yo tengo 2 perros y 3 gatos? Por eso me huele el tipo. Por eso me huele, mira vos. La resolvíamos de manera inmediata. Quiere decir que reconocíamos cuál era la función derivada y sabíamos cuál era la función primitiva. Y si no, usábamos los métodos de integración en el cual teníamos el método de sustitución, donde, como la palabra lo indica, sustituíamos total o parcialmente la función integrando con una nueva variable para poder llevarla a una inmediata y así obtener su solución. El método de partes, que generalmente este método se utiliza cuando la función integrando aparece un producto de funciones, un cociente, o funciones trigonométricas, generalmente, o funciones logarítmicas, y como su nombre lo indica, lo que hacemos es particionar, introduciendo 2 variables en la función integrando, de manera tal de resolverla aplicando la fórmula de partes. Y después teníamos el método de fracciones simples. ¿Qué quería decir? Que si la función integrando es un cociente de polinomio, y se cumplían determinadas características, como que comparar que el grado de polinomio del numerador fuera menor, etcétera, etcétera, podíamos determinar que ese cociente de funciones racionales, polinómicas, o sea, esa función racional, la podíamos escribir como una suma de fracciones simples, ¿sí? Eso es lo que vimos en la unidad 3. Bueno, ¿está claro? Eso lo completaron todo en el práctico ayer, o sea que la unidad 3 la tienen ya completa. En la unidad 4 lo que vamos a ver es, seguimos con el concepto de integrales, pero ahora la definimos la integral. ¿Qué quiere decir? Que vamos a definir para un intervalo numérico esa integral dentro del conjunto de los reales. Ahora lo vamos a ver. En esta unidad lo que tenemos es la definición de la integral, aparece un teorema, en ese teorema vamos a ver cuál es la relación entre la integral y la derivada, como operaciones inversas. ¿Por qué decimos eso? Las propiedades de la integral que ya le hemos venido aplicando cuando ustedes resolvían los prácticos, cuáles eran las propiedades de la integral, qué aplicaciones vemos con las integrales definidas. Vamos a ver dentro de las aplicaciones, aparte de las aplicaciones económicas, vamos a ver una aplicación que es el cálculo de áreas dentro de las integrales, y después aparecen las integrales dobles. Las integrales dobles se definen para funciones de 2 variables. Si la función tuviese 3 variables o dependiera de 3 variables independientes, aparecerían las integrales triples y así sucesivamente. Eso es todo lo que vamos a ver en la unidad. Y con las integrales dobles, dentro de las aplicaciones de las integrales dobles, vamos a ver también el cálculo de área y volumen.
dos conceptos que aparecen como aplicaciones de esas integrales dobles. Bueno. ¿Cómo? Cálculo de área y volumen. Volumen. ¿Quién pregunta? ¿Para qué quiere saber cuándo rinde? ¿Qué le han dicho? A ver. El 21 se lo han dicho bien. Está bien lo que le han dicho. El 21 de noviembre. El 21 de noviembre es el segundo parcial. ¿Eh? Y bueno, tienen todo el fin de semana para estudiar. No, lo hemos puesto, pero programando los temas. Tenés razón, el fin de semana largo. Bueno. Vamos a ver entonces integrales definidas. Bueno, la integral definida, la particularidad que presenta es que esa integral está evaluada en un intervalo. En este caso, esta integral que decimos entre A y B es porque estamos evaluando la función primitiva en un intervalo. Entonces, lo mismo tenemos la función integrando, vamos a obtener un resultado que va a ser la función primitiva. Recuerden que difiere de un valor constante, lo mismo que lo veíamos con la indefinida, nada más que esta función se va a evaluar en un intervalo numérico. Eso se llama integral definida. O sea que sería la antiderivada de una función evaluada en un intervalo numérico. Ya vamos a ver después en detalle cómo lo vamos determinando. Que lo que veíamos en la unidad 3, la integral indefinida, esta es una integral indefinida. Fíjense que planteamos sin intervalos de integración, que también obtenemos como resultado una función primitiva. Pero después en detalle vamos a ver qué significa el resultado de la integral definida evaluada en un intervalo de integración. ¿Está claro? Eso es la integral definida. Bueno, previo a introducirnos al concepto y la definición de la integral definida, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos una figura geométrica que es un cuadrado, ¿sí? Esto es geometría que ustedes ya han visto. Si yo les dijera, quiero calcular cuál es la superficie que está encerrado o que encierra ese cuadrado, ¿cómo calculaban, si ustedes se acuerdan, la superficie de un cuadrado? Lado por lado o lado cuadrado, ¿sí? Si en realidad esa figura fuese un triángulo, ¿cómo calculaban esa superficie del triángulo? Base por altura, recordando que la altura no es que se escribe en castellano con H, sino que viene de la palabra inglesa, de high, de alto, pero la simbología es base por altura. O sea que nosotros acá tenemos figuras conocidas que sabemos de antemano cuál sería el cálculo de esa área o superficie que queda determinada por, en este caso, los lados de esta figura o, en este caso, por la base y por la altura de esta figura que es un triángulo. ¿Está claro?
Bueno, ahora, si tuviéramos un gráfico, por ejemplo, donde acá tenemos las ganancias de una empresa y acá tenemos los meses, supongamos que está enero, febrero, marzo, etcétera, etcétera, y que las ganancias de esa empresa están representadas de esta forma. En el mes de enero la ganancia, supongamos que esto esté medido en miles, acá tenemos, qué sé yo, 100 miles o 100.000 pesos o 100.000 dólares, que en febrero fue esta la ganancia, que en marzo fue esta, y así sucesivamente. Ese gráfico, esos rectángulos que están en este caso representados, me está dando la idea de cuál fue la ganancia de esa empresa en el mes de enero, por ejemplo. Si ahora les dijera en el mes de febrero, sabemos que leyendo este rectángulo que le corresponde un valor, supongamos que esto sea 200, acá me corresponde que para la ganancia del mes de febrero, ¿cómo va? Buen día. Fueron 200.000 pesos. Ahora si les dijera, ¿cuál fue la ganancia de enero y febrero? Lo que haríamos es sumar toda esta superficie que me representa la ganancia del mes de enero, más todo esto que me representa la ganancia del mes de febrero. Y este es otro tipo de gráfico que se llama un gráfico de barras, porque en realidad está representada por rectángulos, y esas superficies o esas áreas me están representando cuánto se genera de ganancia en una empresa en un mes determinado. ¿Está claro? ¿Hasta acá estamos? Bien, ahora, si yo les dijera, tengo una función cualquiera, supongamos esta función, y quisiera determinar para este intervalo cuál es esta superficie. ¿Cómo haríamos nosotros con los conocimientos que tenemos para determinar cuál sería la superficie encerrada entre la función f de x, el valor de x igual a a, x igual a b, o sea que acá tenemos un intervalo AB, una función f de x, ¿cuál sería toda esta área encerrada entre la curva, el valor de x igual a b y el eje de las x? ¿Cómo haríamos para determinar esa área? Con los conocimientos que nosotros tenemos. ¿Qué harían ustedes? No. Con los conocimientos que ustedes vieron recién, cómo se calcula, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo ustedes harían para calcular, si yo les dijera cuál es el área que les representa 100.000 para este rectángulo? En este caso, ustedes saben que la base por la altura, o sea, el lado que les representa la base por el lado que les representa la altura, les daría toda esta área, ¿sí? Recién lo vimos en el caso que fuera un triángulo o en el caso que fuera un cuadrado. Ahora yo les pregunto, si es esta, ¿cómo haríamos para representarla o para calcular? La función valuada en B, sí, pero no es esa la pregunta. Está bien lo que él me está diciendo. Si yo evalúo la función en A y le resto la función en B, me está dando el crecimiento de la función. Me está dando cuánto varió la función. Pero yo les estoy preguntando esto, con los conocimientos que ustedes tienen de geometría. ¿O no tiene conocimiento de geometría? No, está bien, porque no sé cómo es. Aparte, lado por lado, no sé si es un rectángulo. ¿No se les ocurre? Dividiría en rectángulos. Puede ser. Fíjense, si nosotros esto lo dividimos en subintervalos y a su vez
cada subintervalo vemos los rectángulos que nos van quedando, calcular entonces esa superficie sería aproximarlo con la suma de la superficie de los rectángulos. Y es lo que vamos a ver nosotros ahora. Supongamos que tenemos una función cualquiera. Pero bueno, ahí estaría aproximadamente lo que nosotros queremos estar determinando para calcular el área, que quede encerrado ya ahora trabajando con funciones cualquiera sea la expresión y la representación gráfica de la función. O sea, recién nosotros veíamos funciones que su gráfico podían estar representados por un cuadrado, por un triángulo, puede ser por una circunferencia, por un rectángulo, y podíamos calcular esa área sabiendo geométricamente cómo se calculan esas áreas de cada una de esas figuras. Pero si ahora tenemos una función cualquiera y queremos calcular para esa función un área comprendida entre un valor A y un valor B, estamos viendo cómo podemos hacer para calcular esa área que nos queda encerrada entre la función f de x, el valor de x igual a A, el valor de x igual a B y el eje de las x. Entonces, lo que hacemos es, en este intervalo que tenemos definido, el intervalo AB, y tenemos una función definida, que esa función vemos que es una función continua, esa función, y tenemos definido un intervalo, lo que podemos hacer es subdividir el intervalo en n partes. Si lo subdividimos al intervalo, quiere decir que podemos hacer subdivisiones de ese intervalo como querramos. Puede que esas subdivisiones sean iguales, quiere decir que vamos a dividir en partes iguales el intervalo. En este caso, si las n partes son iguales, ¿cómo haríamos para dividir ese intervalo en n partes iguales? Supongamos que tenemos entre 2 y 20 y lo queremos dividir en partes iguales. ¿Qué hacemos? Queremos dividir que cada segmento que me represente la subdivisión del intervalo sea igual. ¿Cómo hacen ustedes? Miren, B es el extremo superior, menos A es el extremo inferior, dividido n, todo eso me va a dar, si esto es 30 y esto es 5 y lo quiero dividir en 10 partes iguales, lo divido por 10 y eso me va a dar cada una de las amplitudes de esos subintervalos. En este caso, quiere decir que la subdivisión puede que sea igual o no, no necesariamente. Quiere decir que puedo subdividir el intervalo como se me ocurra o puedo subdividir el intervalo en partes iguales. Una vez que hemos subdividido el intervalo, vamos a considerar para cada una de esas subdivisiones cuál es la altura de la función en ese intervalo. Entonces, fíjense, si acá tenemos vamos ahora a generalizar esto, vamos a ponerle que A es el valor x sub 0. Por lo tanto, esto es x1, x2, x3, y acá tenemos que B es el valor x sub n. Entonces, quiere decir que las subdivisiones del intervalo, ya sean iguales o distintas, están conformadas por cada uno de estos valores. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Bien. Ahora voy a considerar la altura en cada una de esas subdivisiones para los extremos del intervalo. Por ejemplo, para el intervalo x sub 0, x sub 1,
ese intervalo, x sub 0, x sub 1, fíjense, tiene una amplitud. La amplitud del intervalo es la diferencia entre los valores de x. Por lo tanto, será x sub 1 menos x sub 0, la amplitud. Si digo, si el valor x sub 0 es 2 y el x sub 1 es 4, la amplitud del intervalo es la diferencia entre el extremo superior menos el extremo inferior, me va a dar cuál es el ancho que tiene ese intervalo o la amplitud. ¿Está claro? Bien. Ahora voy a considerar en cada subintervalo cuál es la ordenada de la función f de x. O sea que estoy considerando para el intervalo la ordenada de f de x sub 0 y la ordenada de f de x1. ¿Cuál es la ordenada? O sea, el valor de la función en este extremo inferior del intervalo será este. Acá tendremos la f de x sub 0. ¿Y cuál será la ordenada en el extremo superior del intervalo? Será este. Y acá tenemos la f de x1. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué hicimos hasta ahora? Tenemos una función y queremos saber cuál es el área que queda encerrada entre la función, el eje de las x y el intervalo, en este caso, a y b o x sub 0 y n. ¿Sí? ¿Está claro eso? El intervalo acá podemos poner que es x sub 0 y x sub n. Para ello, ¿qué hicimos? Subdividimos el intervalo en n partes. No necesariamente las partes tienen que ser iguales. Pueden ser iguales o distintas, no importa, lo subdividimos. Una vez que lo subdividimos al intervalo, vemos las ordenadas de la función en los extremos del intervalo. Quiere decir que la ordenada, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor de la función en x sub 0 y cuál es el valor de la función en x1? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Ahora, voy a considerar las ordenadas menores en cada subintervalo. Porque fíjense, acá este valor de x sub 0 de la función en x sub 0 es menor que el valor de la función en x1. ¿Sí? Se ve que el valor de f de x sub 0 es más chico que f de x1. Entonces, para cada subintervalo voy a considerar solamente las ordenadas menores. Quiere decir que para el primer intervalo, en este intervalo x sub 0, x sub 1, considero la f de x sub 0, que es la más chica. ¿Sí? Para el intervalo x sub 1, x sub 2, considero, ¿cuál considero? La f de x1. Para el intervalo x2, x2, x3, considero la f de x2. Y así sucesivamente, cuando llego al intervalo x sub n menos 1 y x sub n, voy a considerar la más pequeña, que será f de xn menos 1. ¿Está claro eso? ¿Me siguen? Bueno, entonces, en cada subintervalo voy a considerar la ordenada menor. Quiere decir que me va a quedar para este primer subintervalo esta ordenada, para este segundo intervalo esta ordenada, para este, y así sucesivamente. ¿Está claro? Bueno, ahora, considerando la ordenada menor y la base o la amplitud de este intervalo, voy a trazar un rectángulo en cada uno de esos subintervalos. Entonces, acá tengo un rectángulo cuya base es la amplitud del intervalo y la altura es la ordenada menor de la función. Acá considero este intervalo, la base, bueno, esto sería un poquito más acá, ¿no? La ordenada menor.
En este caso, esa es la ordenada menor. Y así sucesivamente. Quiere decir que es subdividido el intervalo, por lo tanto voy a obtener n rectángulos considerando. ¿Puedo borrar esto? Entonces, para cada rectángulo tengo una amplitud del intervalo que será la base del rectángulo que es la base del rectángulo, que en este caso será, por ejemplo, para el primer intervalo, la amplitud será x sub 0, la diferencia entre x sub 1 menos x sub 0, lo vamos a hacer más fácil. Por lo tanto, esa amplitud la puedo escribir así, delta de x sub 0. Después, para el otro será x sub 2 menos x sub 1, delta de x sub 1, y así sucesivamente. Esa es la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Esto. ¿Qué es esto? Es el cuánto se incrementó x sub 0 a x1. ¿Está claro? Y esa es la base del rectángulo, ¿sí? La altura del rectángulo ¿cuál será? La ordenada menor. En este caso será f de x0, f de x1 y así sucesivamente para cada uno de los subintervalos. ¿Está claro? Bien. Entonces, hasta acá, ¿qué hicimos? Subdividimos el área que nos queda encerrada entre la función, los valores de xa, el valor de xb y el eje de las x. De esa subdivisión conformamos rectángulos que tienen la base, es la amplitud de los subintervalos, y la altura es la ordenada menor de la función. Esos rectángulos generalmente quedan debajo de la función f de x. Y como está considerado con la altura menor, se llaman rectángulos contenidos. Esos rectángulos, que serán estos, son rectángulos contenidos. Bueno, ahora, si quisiera calcular, generalizo, la superficie de un rectángulo, la superficie de ese rectángulo está dada por el rectángulo base por altura, recién lo dijimos, ese es un por, vamos a ponerlo así, base por la altura. Ahora, si lo llevo al gráfico, en ese caso, la superficie, por ejemplo, del primer rectángulo, llamémosle S sub 0, ¿cuál será? La base por la altura. ¿Pero cuál será la base? La amplitud del intervalo. O sea que la base va a ser x sub 1 menos x, x sub 1 menos x sub 0 por, será la altura f de x sub 0. ¿Sí? ¿Está claro? La del rectángulo que sigue, S sub 1, será la amplitud de x sub 2 menos x sub 1 por f de x sub 1, y así sucesivamente hasta llegar al rectángulo, a la superficie del rectángulo S sub n, que será x sub n menos x sub n menos 1 por f de x
sub n menos 1, porque esta es la más chica. ¿Está claro? Bien. Quiere decir que si yo estoy calculando cuál es el área encerrada entre la función f de x, el valor de x igual a x igual a b, y el eje de las x, y he subdividido toda esa área en rectángulos, quiere decir que si sumo cada una de esas superficies de los rectángulos, me va a dar aproximado cuál es el área que queda encerrada entre esa figura y el eje de las x. ¿Está claro? Quiere decir que si sumamos la superficie del primer rectángulo que habíamos puesto, esto también lo pueden ver en vez de el x sub 0 como x sub 1 menos x sub 0 por m sub 0, la ordenada menor, o x sub 2 menos x sub 1 por m sub 2, y así x sub n menos x sub n menos 1 por m sub n menos 1. ¿Está claro? Entonces, si sumamos x sub 1 menos x sub 0 por m sub 1 más x sub 2 menos x sub 1 por m sub 2 más, no, acá me equivoqué, es 0 y este es 1, perdón, este es 0 y este es 1, más x sub 3 menos x sub 2 por m sub 2 más ¿sí? Sí, perdón. X sub 1, no, este es x sub 1, x sub 2 menos x sub 1. Está bien, y este es x sub 3 menos x sub 2. Está bien. Y acá sería x sub n menos x sub n menos 1 por m sub n menos 1. Eso es la suma de cada una de las superficies de esos rectángulos. Al sumarlo, esto es lo mismo que escribir el sumatorio de n que va de 1, siendo n los subintervalos, por lo tanto el primer subintervalo hasta, tendríamos que haberle cambiado los subíndices. De i que va de 1 hasta n, ya les voy a poner de x sub i menos x sub i menos 1 por m sub i. Ahí lo vamos a generalizar, porque si no, acá sí. Acá. Acá. Ah, este es el M1, sí. Menos mal que están atentos. Bueno, entonces, en realidad, ese sumatorio me permitiría calcular aproximadamente el área que queda encerrada entre la función f de x, el valor de x igual a a y x igual a b y el eje de las x. Y le pongo ahí un aproximado porque fíjense ustedes que en realidad quedan algunos claros porque estamos tomando las ordenadas menores. O sea, no estamos tomando el área encerrada entre esa función. Bueno, este sumatorio se llaman sumas menores, sí. Esta es la ordenada menor. Sí, tiene razón. ¿Y acá qué puse? M sub i menos 1. Está bien. No, déjalo así. No.
No, porque se le va a hacer lío. Déjenla como M sub I. Total, M menor es la ordenada menor. No importa si el I es o el I menos 1. Déjenlo así porque si no se les va a hacer lío. Así. Déjenlo así. Esta se llama suma menor. Quiere decir que podemos aproximar esa área realizando la suma de la superficie de esos rectángulos con las ordenadas menores. Por eso se llama suma menor. ¿Está claro? Bien. Pero ahora, en vez de utilizar la ordenada menor, podríamos haber trabajado con la ordenada mayor del rectángulo. O sea que si tengo este rectángulo, esta amplitud x sub 0 y x sub 1, para determinar cuál es el rectángulo que queda conformado en ese subintervalo, en vez de tomar esta ordenada, estaría tomando la mayor. Estaríamos tomando la mayor. ¿Y qué sucede? Bueno, acá nos quedaría ese rectángulo. En este caso, si tomo entre esta y esta, tomo la mayor, me quedaría ese rectángulo. En este caso me quedaría ese. Y así sucesivamente, acá me quedaría esta. Y fíjense que los rectángulos, algunos, no todos, les van a quedar por encima de la función f de x. ¿Está claro? Entonces, en este caso, hacemos todo lo mismo que hicimos recién. Considerando que la superficie de cada uno de los rectángulos van a venir dadas por la amplitud del intervalo que va a ser la base del rectángulo, que para el primer caso será x sub 1 menos x sub 0, por la ordenada mayor. La ordenada mayor, f de x sub 0. O es lo mismo que escribamos x sub 1 menos x sub 0 por m sub 0. M mayor. Esta es la ordenada mayor. Entonces, para el segundo rectángulo tendríamos x sub 2 menos x sub 1 por f de x sub 2. No, acá es 1. Serían la amplitud, en este caso sería x sub 1 menos x sub 0, es la amplitud, por la ordenada mayor que será f de x1. F de x1, que es lo mismo que poner m sub 1 ordenada mayor. En este otro caso será x sub 2 menos x sub 1 por la ordenada mayor, que es f de x2. O sea que será lo mismo que escribir x sub 2 menos x sub 1 por m mayúscula sub 2. Y así sucesivamente hasta llegar al intervalo x sub n menos x sub n menos 1 por f de x sub n, que en este caso será x sub 2 menos x sub 1 por m sub n. O sea que es lo mismo, nada más que hemos considerado las ordenadas mayores. Entonces, si ahora nosotros sumamos todas esas áreas de cada uno de esos rectángulos, en este caso nos quedaría x sub 1 menos x sub 0 por m sub 1 más x sub 2 menos x sub 1 por m sub 2 más, y así sucesivamente hasta llegar al último rectángulo por m sub n. O sea que esta sumatoria será la sumatoria de i que va de 1 hasta n de x sub i menos x sub i menos 1 por m sub i. Entonces, esta suma, como hemos tomado las ordenadas mayores, es la suma mayor
Y los rectángulos se llaman continentes. Es la suma de las áreas o superficies de los rectángulos continentes, que serían los que quedan o con la ordenada mayor, a diferencia de los contenidos que eran con la ordenada menor. O sea que estos contienen a los otros rectángulos. No, nada que ver, estoy redormida yo, mira. X sub n y X sub n menos 1. No, nada que ver, lo copié de arriba. Como si hubieseis visto el partido de River, pero no lo vi. Bueno, entonces, fíjense, sumar la superficie de los rectángulos contenidos o la superficie de los rectángulos continentes nos aproxima el área de la función f de x, los valores de x igual a x igual a b y el eje de las x. Aproxima el área. Pero, si ahora las subdivisiones que realizamos son mayores, o sea que en vez de realizar esta n subdivisión, realizamos subdivisiones, una mayor cantidad de subdivisiones o más pequeñas las amplitudes se nos transforman y los rectángulos que nos quedan van a ser cada vez más pequeños, ¿sí? Quiere decir entonces que si realizamos cada vez más subdivisiones, en el límite, cuando el número de subdivisiones tiende a infinito, las amplitudes de los intervalos, que son los delta x, van a tender a 0. Si cada vez realizamos subdivisiones, una mayor cantidad de subdivisiones en el intervalo AB, quiere decir que los rectángulos cada vez son más pequeños. Y en el límite, entonces, la sumatoria de esa integral, perdón, el límite de la sumatoria de las sumas, ya sean las menores o las mayores, cualquiera de ellas, que habíamos determinado x sub i menos x sub i menos 1 por, vamos a generalizar ahora por f de xy, generalizamos cualquiera sean las ordenadas, en el límite esa suma es la integral entre a y b de f de x diferencial de x. ¿Qué quiere decir? Que en vez de calcular la superficie de un área encerrada entre la función, el eje y algunos valores y los valores de x, directamente, en vez de hacer esas subdivisiones, puedo calcular la integral. O sea que la integral resulta ser el límite del sumatorio en un intervalo determinado. O sea que en vez de hacer todo eso que hicimos, llegamos a la integral. Pero es que deben saber que para subdividir y calcular esa área, en vez de hacer todas esas subdivisiones, pueden llegar directamente a la integral. No, esto en el práctico no lo van a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. No importa, está generalizada, cualquiera sea. Porque si nosotros tomamos las subdivisiones con los rectángulos contenidos, al subdividir, lo mismo, lo que nos está faltando se va compensando porque las subdivisiones son cada vez más chicas. Tiende a infinito la subdivisión. Es sumatoria, sí.
generalizando. Cualquiera sea el intervalo. Exactamente, cualquiera puede ser. Están generalizando. Bueno, esto ya lo vamos a ver en detalle. Ustedes con la aplicación práctica se van a dar cuenta cómo se calcula el área directamente con una integral definida y no haciendo todas las sumas de las superficies de los rectángulos en el cual subdividimos el intervalo más grande. Porque justamente el signo de la integral es el signo de una S de suma y deformada. Eso es una suma en realidad. Bueno, vamos a ver ahora lo que yo les había escrito recién, porque me fui un poquito. Yo les había escrito esto. Esto es la amplitud del intervalo. Lo podemos escribir esa amplitud del intervalo lo podemos escribir así, como delta de x sub i. La amplitud, esta amplitud del intervalo la podemos escribir así, o sea que estamos generalizando. Es lo que tenemos porque no, o sea que cuando lean el teórico van a ver que no está tan igual como se los explique. Bueno, vamos a ver ahora el teorema fundamental del cálculo integral. Bueno, todo esto era igual a esto, ¿no? F de x diferencial de x. O sea que todo esto es lo mismo que escribir esto. Donde A y B son los extremos de integración. A y B son los extremos de integración donde lo que hacemos es evaluar una función en un intervalo. Bueno. Bueno, nosotros cuando trabajábamos con la derivada, trabajábamos lo que se llama el cálculo diferencial. O sea, cuando por ejemplo teníamos una función y queríamos saber cómo estaba cambiando, cuál era la tasa de cambio de la función para un valor determinado de su dominio, etcétera, etcétera, usábamos el cálculo diferencial. Cuando de la tasa de cambio buscamos cuál es esa función que le da origen, o sea, cuál es el origen del cambio, en ese caso que hacemos la operación inversa, que hablábamos de la integral, trabajamos con lo que se llama el cálculo integral. O sea que
tanto el cálculo diferencial como el cálculo integral lo que hacen es un análisis dinámico para cualquier tipo de función. Un análisis estático quiere decir que nosotros determinamos, yo como les dije al comienzo, cuando nos introducíamos con el concepto de la derivada, si yo saco una foto, es una situación estática, es un momento determinado donde cada uno de ustedes tiene una posición, tiene una mirada, tiene una posición determinada en el banco, etcétera, etcétera. O sea que es una foto, es algo estático. Ahora, si lo filmo, es dinámico, porque estoy filmando el movimiento de ustedes en cada instante. Bueno, esa sería la comparación cuando analizamos con lo que es determinar una función y el análisis que se hace con el cálculo diferencial. Es ver la variación en los momentos que se van sucediendo a través del tiempo o de algo considerado en especial. Entonces, el cálculo diferencial analiza ese dinamismo de la función, esa dinámica a través del tiempo. Y la integral hace el proceso inverso, o sea que es como si nosotros a la filmación la pasáramos del final al comienzo. O sea que nos veríamos todo en retrospectiva, ¿sí? O sea que en vez de ir avanzando con el cálculo diferencial, con el integral nos veríamos retrocediendo. ¿Está claro? Eso es para que ustedes entiendan. Ahora, lo que nosotros vamos a ver con este teorema es cuál es la relación que existe entre el cálculo diferencial e integral, o cuál es la relación que se da entre la derivada y la integral, la derivada o la antiderivada, o sea, ese proceso que nosotros vemos de manera inversa. Partimos de una función y la derivamos, y cuando integramos vemos de la derivada a la función original. Entonces, ¿cuál es la relación que se da entre la derivada y la integral? Bueno, este teorema nos determina que existe una función continua en un intervalo cerrado AB. Existe una función que es continua en un intervalo cerrado AB. Y además existe una función f de x, para el cual esa función f de x tiene la derivada, y la derivada resulta ser esa función f de x. O sea, tenemos una función f de x que es la derivada de una función f de x que es la primitiva. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando nosotros resolvíamos la integral, ¿se acuerdan ustedes que decíamos? La integral de f de x, esta es la derivada, y lo que hacemos es encontrar una función primitiva. Bueno, esa función primitiva tiene una función derivada, que se llama, o que está simbolizada con la función f de x. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que nos dice el teorema? Si esa función continua está definida en un intervalo AB, la función primitiva de esa función derivada se puede obtener como f de b menos f de a. ¿Qué quiere decir? Vamos a evaluar la primitiva en el extremo superior y en el extremo inferior. Ese es el teorema que va a dar la relación entre lo que es la derivada y, cuando lo resolvemos, la integral. ¿Cuál es la relación que existe entre uno y otro? Para ello, el teorema lo demostramos en dos etapas. Bueno, acá dice la parte 1, la primera etapa. Bueno, ¿lo puedo borrar? ¿No? Ya vamos a ver por qué no aparece ahí. Está bien. Lo que usted dice está bien.
pero después vamos a ver por qué no aparece la constante acá. Bueno, entonces, el teorema fundamental del cálculo, en definitiva, te define una función f de x que es continua, que existe una función f mayúscula de x que es primitiva, o que existe, o que tiene, perdón, la f de x una función derivada que en realidad es la f de x. Y se determina que es la integral entre a y b de f de x diferencial de x y que su resultado es f de b menos f de a. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. Esa sería la hipótesis del teorema. Bueno, bueno, lo que vamos a relacionar en esta primera parte de la demostración del teorema tiene dos partes, se demuestra en dos partes. La primera parte de la demostración del teorema va a estar demostrando, nosotros recién cuando enunciamos el teorema pusimos o escribimos esto. Acá les voy a poner f de b menos f de a. Lo que vamos a demostrar en la primera parte sería este primer miembro de la igualdad, donde aparece esa función f de x, que definida esa función y continua en un intervalo AB, esa función que representa la derivada de una función primitiva, en realidad la integral de esa función derivada resulta ser o está relacionada con una función AX, que es el área que se determina entre la función f de x, un valor en particular de a y un valor en particular de x, y se determina esa área. Esa sería la relación que se va a dar, que es lo que vamos a determinar en el primer miembro de la igualdad. O sea que acá vamos a determinar un intervalo a x. En ese intervalo AX nos queda determinada un área que la vamos a llamar AX. Y lo que vamos a demostrar es que la derivada de esa función área es f de x. O sea que vamos a tener una función que me va a representar el área, que es lo que está sombreada en este gráfico, ¿sí? Y esta función AX es en realidad, la derivada de esta función AX es f de x. O sea que ahí vamos a ver la relación entre la derivada y la integral. La integral estará dada con el cálculo de esa área. Bueno. Es una nueva función. Sí, pero sería el resultado de hacer f. Sí, después vamos a ver la otra parte, sí. Sí, lo que dice ella es que la x va a ser el resultado de la cuenta. Bueno, ahora, si tenemos un intervalo a x, le vamos a dar un incremento a la variable x. Por lo tanto, el nuevo intervalo va a ser a y x más delta x. Quiere decir que si le doy un incremento a la variable x, voy a obtener un nuevo valor x más delta x, ¿sí? Y que para ese intervalo a y x más delta x, también se determina un área que es ax más delta x. O sea que será todo esto. O sea, acá tenemos, esta es la AX,
si le damos un incremento a X, se va a determinar un área que es todo esto, que es la AX más delta X. O sea que la AX es el área determinada por la función f de x el eje x y x igual a y bueno, x igual a x, o sea que sería el extremo superior del intervalo. Y el ax más delta x es el área determinada por la función f de x, el eje x igual a y x igual a x más delta x. ¿Está claro? O sea que tenemos dos áreas, ¿sí? Una está determinada por la función ax, que es esta, la función f de x, el valor de a de x y el eje x. ¿Está claro? Y al darle un incremento a x se determina una nueva área que está dada por el valor de a, por el valor de x más delta x, el eje x y la función f de x. O sea que sería todo esto. ¿Sí? Bueno, lo que nosotros vamos a demostrar es que la derivada de esa función área es la función f de x. O sea que la derivada de la función área es la función f de x. Bueno, fíjense, ahora voy a hacer, si resto la función ax más delta x con la función ax, ¿qué nos queda? Lo voy a seguir acá arriba. Fíjense, ¿qué queda? AX más delta X menos AX. O sea que tengo a esta función AX, que me representa esa área, le voy a restar la función AX más delta X, que será todo esto. ¿Qué me queda? Me queda solamente esta área. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Quiere decir que esta área, esta, es la diferencia entre el AX más delta X menos el AX. Esa área nueva, o esa diferencia, se asimila, para determinar el área, a un rectángulo, tomando la base como la amplitud del intervalo, y la altura, cualquiera de las dos ordenadas, la más chica o la más grande. Y nos queda, si tomo la más chica me va a quedar este rectángulo, y si tomo la mayor me queda ese. O sea que es indiferente, cualquiera de las dos puedo tomar. Entonces, generalizo el valor de la altura. ¿Está claro? Quiere decir que la diferencia entre las áreas me queda una figura que se asimila o que la puedo hacer semejante a un rectángulo. Para calcular esa área, sé que la base por la altura de ese rectángulo me va a dar aproximadamente esa área. Bueno, por eso es que tiene la semejanza. Si el AX más delta X menos AX, lo puedo escribir así también. El delta X lo puedo pasar dividiendo el primer miembro, y esto me queda f de x. Si
el delta X tiende a 0, quiere decir que la subdivisión que realicé acá es más pequeña. Entonces, en el límite, cuando el delta X tiende a 0, de AX más delta X menos AX sobre delta X va a ser igual, en el límite ya no es semejante, sino que va a ser igual, porque la subdivisión es cada vez más pequeña, de f de x. ¿Qué tenemos en el primer miembro? Una función incrementada menos su valor sin incrementar dividido el incremento de la variable. El límite de ese cociente de incremento. ¿Qué me define el límite de ese cociente de incrementos? La derivada. Quiere decir que en el primer miembro tenemos la derivada de la funcionaria. En el primer miembro tenemos la derivada de esa función igual a ¿qué? El límite cuando el delta x tiende a 0 de f de x. ¿Cuál será el valor de este límite? La variable es delta x, acá no la tengo. O sea que esto es el límite de una constante, por lo tanto será el mismo valor f de x. Entonces, con eso demostramos que la derivada de la funcionaria es la función f de x, que es la función que aparece bajo el signo integral. Esa sería la primera parte donde demostramos que la derivada de la funcionaria es la de función f de x, que será esta función. Acá. Claro, porque esto es una constante, porque la variable es delta x, no aparece acá. Entonces te queda allá igual a f de x. A f de x, esto. Bueno. La otra parte, ¿se acuerdan que cuando enunciamos el teorema habíamos puesto la integral entre a y b de f de x igual a f de b menos f de a? Entonces ahora demostraríamos la segunda parte de esa igualdad, que es el f de b menos f de a. ¿Qué nos estaría diciendo? Que la integral de la derivada de esa funcionaria va a ser la primitiva evaluada en los extremos de integración. Entonces, si a sub x derivado tiene una función primitiva, que en realidad va a ser igual a la función primitiva de f de x más un valor constante. Quiere decir que es la primitiva de la integral f de x y que difiere de un valor constante. O sea que este sería el resultado. Fíjense, si no viéramos esto, el resultado de esa integral sería la f de x más c. ¿Sí? Bueno, en realidad, si también esto representa la derivada de una función que se llama área, cuando resolvemos esa integral también obtenemos una primitiva, que van a ser o van a diferir de un valor constante. Entonces, ahora vamos a evaluar ese resultado ax igual a f de x más c para los extremos del intervalo a y el
extremo era, para los extremos del intervalo, perdón, A y B. ¿Qué pasa cuando X igual a A? Donde voy a reemplazar a X por A, me va a quedar F de A más C. Fíjense, si la gráfica es esta, que yo la borré, pero acá tendríamos el extremo del intervalo A y acá tenemos un extremo de un intervalo B, y esta es la función f de X. Si valúo X igual a A, ¿cuál es el área en X igual a A? ¿Qué área tengo en ese punto? ¿Cuál es el área? Nosotros estamos diciendo, esta era el área, ¿sí? De toda la función a X. Perfecto. Pero ahora sí digo, ¿cuál es el área en X igual a A? No hay. Sí, un punto. ¿Qué superficie calculan ahí ustedes? Ninguno. Entonces, en ese caso vale 0. No tienen. Vale 0. Quiere decir que si despejo, acá me quedaría que menos f de A es igual a C. O sea que ese valor C es igual a menos f de A. Ahora lo que hacemos es reemplazar a X por B. Entonces me va a quedar A de B. A de B es igual a F de B más C. Si sustituyo C por su igual, C habíamos determinado que era igual a menos F de A, me va a quedar que A de B es igual a F de B más C. En este caso sería menos F de A. Y si veíamos cuando definíamos el teorema que esa integral entre A y B de f de x diferencial de x era f de b menos f de A. F de b menos f de A. Quiere decir que el área de AB es la integral, vamos a ponerlo así, espérate. SAB es la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Entonces nos queda demostrado el teorema, que calcular esa área de una función continua en un intervalo nos da la primitiva valuada en los extremos de integración. Cuando resolvemos una integral definida, por ejemplo, ahí tenemos la integral entre 0 y 1 de x diferencial de x. Después vamos a ver en detalle en los prácticos. Esa x le está representando la derivada de una función. Y evaluar la derivada de esa función en un intervalo de integración les va a dar el área de una función que ustedes estén buscando. Eso después lo vamos a ver en detalle. Pero lo que vamos es cómo se resuelve una integral definida. Por ejemplo, si tenemos la integral entre 0 y 1 de x diferencial de x, sabemos que lo que aparece bajo el signo integral es la derivada de una función y que cuando integramos estamos buscando su primitiva. Entonces, en este caso, la integral de x elevado a la 1 es x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Lo que hacemos es evaluar el resultado entre 0 y 1. Vamos a ponerlo así para que lo vean. Quiere decir que le vamos a dar
acá tendríamos este caso. Le vamos a dar el valor del extremo superior a la función integrando, a la primitiva, que sería esta la primitiva, evaluar lo que será determinar para x, reemplazarlo en el extremo superior, que x vale 1, será 1 al cuadrado sobre 2, y le vamos a restar el valor del extremo inferior, que en este caso a la solución será 0 al cuadrado sobre 2. Y eso haciendo la cuenta me queda 1 al cuadrado, 1 dividido 2, 1 medio, menos 0 dividido 2, 0. O sea que en definitiva, esa integral me da un resultado numérico que es 1 medio. Esto que hemos hecho nosotros es la aplicación de lo que se llama la regla de Barrow. Esta cuenta que hemos hecho nosotros se llama regla de Barrow, con W. En donde lo que se hace es, de una integral, cualquiera, buscamos su resultado, que es la primitiva. Esta será la primitiva. Y esa primitiva la evaluamos en los extremos de integración. Entonces, fíjense, ¿por qué no le sumamos la constante cuando resolvemos integrales definidas? Fíjense cómo nos queda acá. Nos va a quedar f de b, que es el extremo superior, más c, y a eso le vamos a restar la función primitiva evaluada en el extremo inferior, que será f de a más c. Si quitamos paréntesis, esas constantes en realidad se anulan, porque me quedaría f de b más c menos, ese signo menos nos va a cambiar el signo que tenemos dentro del paréntesis, f de a menos c. Por lo tanto, es esto de f de b menos f de a. Por eso la constante no hace falta que se la sume. Si se la suman, cuando ustedes hagan la cuenta, va a quedar eliminada. Entonces, ahora, ¿qué resultado obtenemos cuando resolvemos una integral indefinida y una integral definida? Fíjense, cuando resolvemos una integral indefinida, lo que obtenemos son infinitas funciones primitivas que difieren de un valor constante. O sea, lo que obtenemos son infinitas funciones que difieren de un valor constante. Cuando resolvemos una integral definida, en realidad lo que obtenemos es un valor numérico que, como consecuencia o resultado de ese valor numérico, es evaluar la función primitiva en los extremos de integración. Entonces, cuando resolvemos una integral definida, siempre obtenemos un valor numérico. Y cuando resolvemos la integral indefinida, nos queda la expresión de la primitiva. En cambio, la integral definida, al resolver y al asignarle los extremos de integración a la primitiva, nos queda un valor numérico. ¿Está claro? Esa pregunta de examen, de cajón. No sé si de cajón. Pero siempre se les pregunta qué es lo que se obtiene cuando resuelven una integral definida y una integral indefinida. Claro, ese número va a ser el área. Ya después vamos a ver que ese valor numérico que obtenemos de esta cuenta nos va a estar representando un área, cuando veamos la aplicación de área. Si no, simplemente obtenemos un valor numérico. Bueno.
¿Cuál? Sí, 0, 1. El intervalo 0, 1 es ahí. El AX es X. Es la derivada. Por último, vamos a ver las propiedades de las integrales definidas. Se las enuncio rápidamente. Total, después ustedes la pueden leer. Bueno, las propiedades de las integrales definidas. La primera, fíjense la simbología que tienen ahí. La integral entre a y b de f de x diferencial de x es igual a menos la integral entre b a f de x diferencial de x. Fíjense, si a una integral se le permutan los extremos de integración, el resultado que se obtiene es en valor absoluto el mismo, pero con signo contrario. O sea que si a una integral le permutamos los extremos de integración, obtenemos en valor absoluto el mismo valor, pero con signo contrario. O sea que el resultado es el mismo, pero con signo contrario. Eso después ustedes, si quieren, las pueden comprobar. Si a una integral tiene los mismos extremos de integración, tanto el inferior como el superior son iguales, el resultado de esa integral es 0, que es lo que veíamos recién cuando queríamos calcular el área de la función AX para el valor del extremo inferior del intervalo. Si la función del integrando es una función positiva, la integral de esa función positiva definida en un intervalo AB también va a tener un resultado positivo. Si la función integrando es una función negativa definida en un intervalo AB, el resultado de esa integral es negativo. Si tenemos una integral definida en un intervalo AC, se puede particionar el intervalo de integración como particiones o subdivisiones querramos realizar, que el resultado no cambia. Entonces, la integral entre AC de esta función
Es lo mismo que si sumamos particionando en 2, en este caso el intervalo entre AB, más la integral entre B y C. O sea que podemos realizar subdivisiones para la integral definida en ese intervalo AC. Quiere decir que vamos a sumar parcialmente los resultados para cada uno de subintervalos, es lo mismo que calcular directamente en el intervalo AC. ¿Está claro? Bueno, nos vemos la próxima.